Las acciones en RAP se pueden clasificar principalmente por dos tipos: las que son representadas a través de los botones en la interfaz de usuario, sea acciones que tienen que ver con las operaciones, es decir, eliminar, crear o actualizar un determinado registro o una determinada instancia. Tal como observamos, al seleccionar alguno de los registros o de las instancias, se activa la opción de Delete, que forma parte de lo que se ha definido como operación en la definición de comportamiento. Aparte, existe la posibilidad de ver la acción de editar, que permite actualizar los datos y los registros. Estas dos acciones, junto con la acción de creación que estaría disponible en este apartado, forman parte de la representación de las acciones definidas en el Behavior Definition, tal como se podría observar en el Create, Update y Delete. Estas serían las representaciones de las operaciones o data que van a tener un impacto en la capa de persistencia, y en la misma categoría de acciones representadas en la interfaz de usuario podemos disponer de otras acciones adicionales al estándar de RAP, como pueden ser Accept Travel, Reject Travel, Deduct Discount, acciones que tenemos que definir dentro del mismo documento de Behavior Definition. Y el segundo tipo de acciones serían las acciones internas, que no se representan visualmente para los usuarios y van a ejecutarse dentro de la lógica que podemos tener en el código fuente de la clase Behavior Pool. Iremos a definir acciones representadas visualmente a través de los botones, y también iremos a definir una acción interna. El efecto de la acción interna lo entenderemos más adelante cuando llegaremos al código fuente o a la implementación de todas aquellas definiciones que iremos a tener en este documento. Por lo que procedemos con la definición de estas acciones de la siguiente manera: action y después el nombre de la acción. ¿Cómo se debería de nombrar la acción? Pues depende de lo que se asignó en la creación en el metadata extension. Es decir, primero entender que desde la capa del consumo, que sería este objeto, tenemos una delegación al metadata extension. El metadata extension es el que ha definido las acciones para que se puedan renderizar de manera visual: Accept Travel, Reject Travel y Deduct Discount. Estas acciones deberían de tener en la definición del comportamiento el mismo nombre asignado en el Data Action. Es decir, copiamos y pegamos por aquí el nombre de la acción y con punto y coma ya tenemos la acción definida. Ahora, ¿esta acción podría tener algún impacto en los datos que tenemos después de haber ejecutado la lógica que habrá detrás? Tal como observamos en la aplicación, seleccionando un registro o una instancia que tiene el estado Open, después de haber pulsado en Accept, modificamos el estado y también lo actualizamos en la interfaz de usuario. Si queremos llevar a cabo esta actualización, le tenemos que avisar al framework de que hubo un cambio para que el mismo framework tome la acción de reflejar el cambio en la interfaz de usuario. Esto se va a realizar si nuestra acción va a devolver a través del result una cardinalidad, sería de 1, que corresponde por cada instancia, los datos actualizados a través del $self. Lo que conocemos en la programación orientada a objetos de ABAP con me, que es la instancia sobre el objeto, o en JavaScript con this, aquí lo conocemos con $self, que habla de la misma instancia sobre la que se ha solicitado la ejecución del Accept Travel. Ahora bien, si volvemos de nuevo a la interfaz de usuario, iremos a observar que seleccionamos 1, 2, 3, 4 registros y pulsamos sobre el Reject Travel. Este Reject Travel va a modificar el estado de los 4 registros. En este caso, ¿habrá que modificar la cardinalidad en este aspecto? No, porque se trata de un self o $self para cada instancia a la que se solicita invocar la acción que tenemos.
Aparte, otro concepto adicional, si queremos tener una relación o una comprobación sobre la autorización en cuanto se pulsa el botón de la acción de Accept Travel, definidas en el Authorization Master con Global e Instance, también podemos bajar a nivel de instancia esta autorización en alguno de los procesos, indicando antes del nombre de la acción que tenemos lo que sería un authorization de tipo update, es decir, comprobamos o ejecutamos las autorizaciones en el modo de actualización para determinar si un usuario podría o no podría invocar el código fuente que tenemos dentro de esta acción. De esta manera, lo que hicimos es declarar o definir una acción que tendría la misma relación con el data action, y es un aspecto importante, que se ha definido o renderizado a través del @user interface, y además indicamos que podría afectar o modificar los datos y que avisamos al framework o a RAP sobre esta actualización, y además queremos comprobar los datos o la autorización en el proceso de update. ¿Cómo iremos a realizar esta comprobación o este chequeo de autorización? Lo veremos en el código fuente más adelante en la clase de la definición del comportamiento. Ahora faltaría seguir con la definición de las demás acciones que queremos vincular desde la definición del metadata extension, reject travel y deduct discount. Sería aprovechar la misma definición que la podemos copiar y replicar 2 veces para cambiar el nombre conforme a los nombres indicados. Sería reject travel, control C y control V, y lo mismo con el deduct discount. Y ya tenemos también esta acción. Aparte, para el deduct discount iremos a observar que este tipo de acción requiere lo siguiente. Es decir, al pulsar en el botón se requiere un dato por parte del usuario. Las demás acciones o los demás botones no requieren una interacción con el usuario, es decir, no solicitamos ningún dato. Este tipo de formulario o de pop-up, que se conoce también como modal, podría tener múltiples campos. Ahora la consulta es cómo sería posible definirlo para que el mismo Fiori Elements lleve a cabo la tarea de solicitar estos datos a los usuarios finales cuando pulsan sobre la acción o sobre el botón que definimos de esta manera. Para ello tenemos o recordamos la entidad abstracta que hemos definido. Esta entidad abstracta contiene un elemento. Si necesitamos solicitar 2 o 3 valores en el modal o en el pop-up, simplemente tenemos que tener en esta definición 2 o 3 elementos. Iremos a copiar el nombre de la entidad abstracta para seguir con la definición, y para deduct discount iremos a solicitar, y se trata del deduct discount, es decir, antes del result podemos ir con parameter, y aquí es donde iremos a pegar el nombre de la entidad abstracta, del modo que tenemos el código de esta manera. Se puede poner en múltiples líneas para tenerlo vinculado de esta forma y no confundir lo que tenemos definido para las demás acciones. Es decir, la tercera acción del botón del descuento va a solicitar a través de la vinculación de la entidad abstracta un dato del usuario final para procesarlo dentro de la lógica del código fuente. Y por último, hemos indicado que es posible definir acciones internas que no se representan en la interfaz de usuario y nos van a apoyar a modularizar lógica en el código fuente, y veremos más adelante qué ventajas podría traer. Aún así, es el momento en el que definimos un internal action y le indicamos recalculate total price. A nivel del código fuente tendremos también la visión del uso de este tipo de acción interna. Finalizamos aquí esta lección donde hemos aprendido cómo vincular las acciones primero desde el metadata extension, después cómo representarlo para indicar al framework que necesitamos actualizar la información en la capa de la interfaz de usuario, además agregando validaciones de autorización que se van a implementar igual en el código fuente más adelante. Y por último hemos definido una acción que requiere información por parte del usuario
y una acción interna.